Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al taller en línea Encuentro conmigo mismo. Yo soy Angélica Santiago y el tema de hoy será el siguiente: la magia. Dime, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras cambiar algo a tu alrededor? ¿Qué es lo que cambiarías? Bueno, pues el día de hoy te voy a hablar sobre la historia de Max, un niño que tuvo una experiencia con la magia. Ahora, el cuento que te voy a contar hoy es una breve adaptación del cuento El pizarrón encantado de Emilio Carballido. ¡Comenzamos! Cuando Adrián llegó a su casa después de una tarde de juegos, se dio cuenta que su mamá no estaba. Encendió las luces y tomó la nota que se encontraba sobre la mesa. En ella su mamá le decía que había tenido que ir a ayudar a su padre, pues se encontraba enfermo. Ahora Adrián debía ir a casa de su tío austero. Adrián se puso muy triste, pues su papá era ferrocarrilero. Hace poco lo habían despedido y se había tenido que ir de bracero a otro país. Y ahora su mamá tampoco estaba. Agarró la maleta que su mamá le había preparado, apagó las luces y se fue. La casa de su tío austero era muy grande, con un zaguán muy alto y un portón medio desvencijado. En ella no solo vivían el tío austero y la tía Cleopatra, también vivían sus 3 hijos, Eduardo, Agamenón y Titina, una tía muy anciana que se llamaba Pompilia, un loro que le encantaba recitar versos y 3 gatos, Numa, Vitirifas y Fadrique. Adrián golpeó varias veces la puerta, hasta que sus tíos la abrieron con una gran sonrisa. Los días en esa casa eran muy aburridos. A veces el tío austero se ponía a platicar con él, pero otras se la pasaba con los 3 gatos. Una tarde que estaba jugando con ellos a las escondidas, los gatos bajaron por las escaleras hasta el sótano y se metieron en un agujero de la puerta. Cuando Adrián llegó, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada y quiso hacer lo mismo que los gatos. Pero grande fue su sorpresa cuando cayó directo al piso, pues la puerta se había abierto. Se levantó y empezó a ver todo lo que lo rodeaba. Y vio que había muchas cosas raras, pero muy interesantes, hasta que algo llamó su atención. Entonces pudo observar un pizarrón. Parecía normal, pero cuando se fijó más detalladamente, se dio cuenta que empezaba a cambiar de color y comenzaba a brillar. Adrián lo tomó entre sus manos y se le quedó viendo mucho tiempo. Pasó tanto tiempo que los gatos se acercaron a ver qué es lo que realmente le pasaba a Adrián. Y cuando vieron que tenía el pizarrón, empezaron a maullarle advertencias. Pero ya era demasiado tarde, pues Adrián ya había escrito en el pizarrón: gatos. Y, sin que los gatos se dieran cuenta, borró la G y puso una P. Y se leyó patos. Y de pronto, los 3 gatos se convirtieron en patos. Empezaron a aletear subiendo las escaleras y cuando llegaron a la casa armaron un gran barullo. Adrián corrió tras de ellos y empezó a ver todo lo que pasaba. Entonces agarró, borró la letra P y volvió a escribir la G y leyó gatos. Entonces los patos se convirtieron en gatos. Adrián no lo podía creer. Tenía un pizarrón mágico, pero ¿cómo funcionaba? Se puso a pensar durante unos minutos y después de mucho pensarlo, se dio cuenta que lo mejor era volverlo a probar. Entonces esperó hasta la tarde, cuando la tía Pompilia salía de su cuarto con rosario en mano y ponía a todos a rezar en la sala. En ese momento, Adrián se sentó en la esquina más alejada, puso el pizarrón en sus pies y sin que nadie se diera cuenta, escribió: rezos,
Volvió a agarrar, borró la R y la Z y puso una B y una S. Y se leyó besos. Y de pronto todo el mundo comenzó a besarse, hasta el momento en el que terminó la hora de los besos. Y todos se fueron como si nada. Adrián no podía creerlo. Pero, ¿qué pasaría si borraba la palabra sin volver a modificarla? Bueno, pues iba a averiguarlo. Así que borró la palabra. Y esperó al día siguiente, en el mismo momento en el que la tía Pompilia salía de su cuarto con rosario en mano. Y en lugar de que empezara la sesión de rezos, la sesión de besos comenzó. A la mañana siguiente, Adrián se encontraba muy aburrido, así que volvió a ver el pizarrón, mientras los gatos, un poco cerca de él, empezaban a temblar por lo que podría pasar. Entonces Adrián agarró y escribió loro. Borró la L y puso una T. Y se leyó toro. Y de pronto en la sala apareció un gran toro que empezó a corretear a la tía Cleopatra, diciendo versos en voz alta. Adrián se puso muy nervioso, así que agarró y borró la T y puso una M. Y se leyó moro. Y de pronto un hombre erguido y moreno apareció. Se acercó a la tía Cleopatra y le dijo: buen día, si tú quieres granada, contigo me casaría. Y de pronto Adrián borró las letras y volvió a poner la L. Y apareció un loro que se fue volando. Adrián no cabía de la diversión. Y así pasó muchos días en los que Adrián se ponía a hacer travesuras con el pizarrón. Hasta que uno de esos, la tía Pompilia bajó al sótano para buscar unas gotas para los oídos y se dio cuenta que el pizarrón no estaba. Corriendo fue a buscar a Austero y a Cleopatra y les dijo que el pizarrón no estaba. Entonces se pusieron a pensar, ¿quién podría tener el pizarrón? Ese pizarrón era de un pariente muy lejano de la tía Pompilia, que se llamaba Juan Jacobo, que cuando era más joven nunca supo qué relación tenían las palabras con los objetos. ¿Qué tenía que ver mesa con un objeto que pues era de madera? Bueno, pues para que sus papás lo ayudaran con esto, contrataron a un gran mago, quien creó el pizarrón, de tal manera que cada cosa que escribieran en él se volviera realidad. Y así Juan Jacobo se convirtió en un gran poeta. Pero precisamente ese pizarrón que tenía Adrián era el de Juan Jacobo. Y después de varios días pensando y pensando, los tíos se dieron cuenta de algo muy importante, de todas las travesuras que estaban pasando en la casa. Entonces la tía Pompilia dijo: esas son travesuras de niño, el pizarrón lo tiene Adrián. Y así empezaron a ponerse de acuerdo para idear un gran plan para quitarle el pizarrón a Adrián. Mientras tanto, Adrián, del otro lado de la casa, se la pasaba viendo el pizarrón, pensando qué otras cosas hacer, cuando de pronto se acercaron los gatos y empezaron a maullarle. Y de pronto el loro también se acercó y le empezó a recitar todos los planes que estaban haciendo sus tíos para quitarle el pizarrón. Adrián se dijo a sí mismo: pero, ¿por qué me quieren quitar el pizarrón si es tan divertido? No, tengo que ver qué hacer. Entonces subió a la azotea de la casa y se quedó viendo el cielo azul. Vio el pizarrón una vez más y entonces escribió: papá enfermo. Borró enfermo y escribió sano. Papá sano. Pero la palabra sano empezó a moverse, a contorsionarse y de pronto desapareció. Adrián se asustó mucho. ¿Y si su papá tenía una enfermedad incurable? Pero no, eso no podía ser. El pizarrón no funcionaba así. Tenía que escribir
una frase e irla cambiando poco a poco. Entonces, así lo hizo y escribió: papá sin salud, de bracero y en pobreza, con trabas para su vuelta. Le quitó unas letras, le agregó otras y de pronto se leyó. Papá con salud de acero, ya regresa con su trabajo de vuelta. Vio que las palabras seguían, así que regresó a su cuarto. Ahora lo único que tenía que hacer era idear un plan para poder quedarse con el pizarrón. Así que escribió: pizarrón visible, y le agregó la palabra ir y se leyó: pizarrón invisible. Y de pronto el pizarrón empezó a desaparecer frente a sus ojos. Una vez que el pizarrón se volvió invisible, Adrián lo guardó en su maleta y se fue a dormir. Entre sueños pudo escuchar cómo sus tíos buscaban por todos lados el pizarrón, moviendo todas sus cosas, pero sin encontrarlo. A la mañana siguiente algo sucedió. Alguien tocó a la puerta. Toc, toc, toc. Cuando abrieron, vio a su madre, quien dijo: miren, se ha curado. Y también le han regresado su empleo y con mayor sueldo. Su papá estaba al lado de su madre sonriendo. Entonces Adrián fue corriendo a su cuarto, empacó todas sus cosas y se fue con sus padres. Siempre pues con el pizarrón dentro de su maleta. En el camino se puso a pensar cuántas cosas divertidas podría hacer con ese pizarrón. Y lo más importante, cuando fuera grande, cuántas cosas podría cambiar para así convertir este mundo en un lugar mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos con la reflexión. Este cuento tiene muchos mensajes, pero los que a mí me gustaría recalcar son dos en específico. Uno es la importancia de las decisiones y que nos debemos hacer responsables con las consecuencias, sean cuales sean. Y el segundo es igual la importancia de las palabras. Como una simple palabra puede cambiarlo todo. Ahora la actividad será la siguiente. Vamos a hacer fichas. Estas son de 5.5 por 5.5. En una hoja o en una cartulina, que sería mejor, vamos a poner las vocales. Y en otra, las consonantes. Ten en cuenta que aquí faltarían dos, la Y y la Z. Vamos a hacer las fichas que creamos convenientes. Pueden ser 3 de esta y 2 de esta, o dependiendo de la cantidad de la cartulina que tengas a mano. Una vez esta ya lo tengas, los vas recortando y se van a poner boca abajo en varios montones. Se van a revolver y de esas fichas vas a elegir 20. 10 de un lado y 10 del otro, es decir, consonantes y vocales. Una vez que ya las tengas, vas a ponerlas boca arriba y vas a armar frases con ellas. Puedes hacerlo en parejas o ya con más personas para que sea como un juego. Ahora, si tú eres muy pequeño y todavía no sabes leer y escribir, le voy a pedir a tus padres que te ayuden a hacer las fichas e igual a recortarlas. Y en lugar de que tengas que elegir 10 fichas de vocales y 10 de consonantes, puedes simplemente elegir 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4 para que puedas formar palabras pequeñas. Y así con eso puedas aprender las palabras y las letras de manera más fácil. Eso sería todo por hoy. Espero que la hayas pasado bien. ¡Hasta luego! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.